Hola a todos, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, FM Horror, donde desentrañamos los misterios más extraños y fascinantes del mundo. Hoy vamos a hablar sobre un caso que ha dejado perplejos a muchos y que sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, el misterio del hombre de Tauret. Imagina que estás en un aeropuerto, observando cómo pasan los viajeros, cuando de repente alguien se acerca al mostrador con un pasaporte de un país que no existe. ¿Suena increíble? Pues eso es justo lo que sucedió en 1954 en el aeropuerto de Tokio. ¿Es un viajero en el tiempo, una persona de una dimensión paralela o simplemente un caso de identidad confundida? Prepárate para descubrir todos los detalles de esta increíble historia. La historia del hombre de Tauret comienza en 1954, cuando un misterioso hombre llegó al aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón. Lo que parecía un pasajero más, rápidamente se convirtió en una figura intrigante. Este hombre, descrito como caucásico y con una barba, presentó su pasaporte en el mostrador de inmigración, afirmando que venía de un país llamado Tauret. Los agentes de inmigración, sin embargo, estaban completamente desconcertados. Tauret. Ese país no existía en ningún mapa. Según el hombre, Tauret se encontraba entre Francia y España y mostró su pasaporte oficial, donde figuraba el país. Sorprendentemente, también tenía otras formas de identificación, como cheques y documentos de empresas de su supuesto país y hasta billetes de distintos países europeos. A pesar de eso, no había rastro de Tauret en ningún mapa mundial. ¿Qué harías si te encontraras con alguien que afirma venir de un lugar que no existe? ¿Lo tomarías en serio o pensarías que se trata de una broma? Intrigados, los oficiales de inmigración llevaron al hombre a una sala para interrogarlo. El hombre estaba confundido y hasta molesto por el cuestionamiento, pues aseguraba que Tauret había existido por siglos. Según él, había realizado varios viajes de negocios a Japón en el pasado sin problemas, y todo parecía indicar que estaba diciendo la verdad desde su perspectiva. Al mostrarle un mapa, el hombre se sorprendió y señaló con firmeza a Andorra, el pequeño país situado entre Francia y España. Insistía en que Tauret estaba ahí, y no entendía por qué los oficiales no reconocían su país de origen. Según los registros, su historia parecía consistente, y el pasaporte y documentos estaban impecablemente diseñados. ¿Podría este hombre haber estado en una realidad diferente en la que Tauret sí existía? ¿O sería un viajero de una dimensión paralela? El hombre de Tauret no parecía estar mintiendo, lo cual hizo que el caso fuera aún más inquietante. Las autoridades japonesas, confundidas y sin saber qué hacer, decidieron alojarlo en un hotel cercano mientras investigaban su historia y autenticaban sus documentos. El hombre fue escoltado hasta la habitación y la puerta fue vigilada por 2 guardias toda la noche. Pero aquí es donde las cosas toman un giro aún más extraño. A la mañana siguiente, el hombre de Tauret había desaparecido. No había rastro de él en la habitación, ni pistas de cómo pudo escapar, ya que la ventana no tenía acceso al exterior y estaba en un piso alto del hotel. Los documentos y su pasaporte también habían desaparecido. El hombre, al igual que Tauret, se desvaneció sin dejar rastro. Este caso ha dado pie a numerosas teorías, algunas más creíbles que otras. A continuación, te comparto las teorías más populares. La teoría más común es que el hombre de Tauret vino de una realidad alterna, donde Tauret existe como un país real. Según esta teoría, en algún momento de su vuelo o incluso al llegar al aeropuerto de Tokio, atravesó un portal entre dimensiones sin darse cuenta, llegando a nuestra realidad donde Tauret no existe.
¿Crees que existen dimensiones paralelas? ¿Es posible que podamos cruzar entre ellas sin darnos cuenta? Otros piensan que el caso del hombre de Tauret fue simplemente un error de identidad o incluso un engaño. Quizás alguien creó documentos falsos como parte de una broma o un experimento, aunque sigue siendo difícil de entender cómo alguien pudo crear un documento tan auténtico, especialmente en una época como la década de 1950. ¿Podría tratarse de un engaño muy bien orquestado? ¿O es posible que todo esto fuera una confusión? Algunos entusiastas de la ciencia ficción sugieren que el hombre de Tauret podría haber sido un viajero en el tiempo que llegó accidentalmente a un periodo en el que su país, Tauret, aún no existía o ya había desaparecido. Si esto fuera cierto, la historia del hombre de Tauret podría ser un ejemplo de cómo el tiempo y la historia pueden cambiar en función de la realidad. ¿Es posible que el hombre de Tauret haya venido de un tiempo diferente? ¿Y si Tauret fuera un país que existió en un pasado distante o en un futuro lejano? Por supuesto, no falta quien piense que toda la historia del hombre de Tauret es una leyenda urbana creada para entretener. La primera aparición registrada de este relato fue en un libro de los años 80 titulado The Directory of Possibilities, lo que podría indicar que esta historia fue creada por escritores de ficción y se expandió con el tiempo. ¿Es posible que esta historia sea solo una leyenda urbana que fue creciendo con los años? ¿O los detalles son demasiado específicos para ser solo un invento? Lo interesante es que el hombre de Tauret no es el único caso en el que alguien aparece con una identidad que parece no existir. En la historia existen otros relatos de personas que han aparecido en lugares extraños, con nombres, países o incluso idiomas que no figuran en ningún registro oficial. Un ejemplo es el caso de Hopar Borin, un hombre que en 1851 fue encontrado en una ciudad alemana y afirmaba provenir de un país llamado Laxaria. A pesar de que la gente intentó descifrar su idioma y entender su procedencia, jamás se pudo aclarar su origen y desapareció poco tiempo después. ¿Crees que existen más casos como el del hombre de Tauret que nunca se documentaron? ¿O será que este tipo de historias son solo inventos? El caso del hombre de Tauret es uno de esos misterios que, aunque parece sacado de una novela de ciencia ficción, sigue fascinando y confundiendo a todos los que lo escuchan. Nos lleva a cuestionarnos la naturaleza de nuestra realidad y si realmente sabemos todo sobre el mundo en el que vivimos. ¿Qué opinas tú sobre el hombre de Tauret? ¿Crees que vino de una realidad paralela, de otra época o simplemente es una leyenda urbana? ¿Es posible que existan realidades que se cruzan de vez en cuando sin que podamos entenderlo? Y hasta aquí el misterio del hombre de Tauret. ¿Te ha parecido fascinante? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido sobre enigmas y casos sin resolver. Déjanos en los comentarios tus teorías sobre este caso. ¿Será verdad, ficción o algo más? Hasta la próxima, y sigan explorando lo desconocido.